¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta oportunidad nuestra clase va a ser un poco diferente, más que con una pizarra, como hemos estado desarrollando en nuestras anteriores sesiones. En esta oportunidad lo vamos a desarrollar de esta manera para poder llenar más nuestros conocimientos a partir de imágenes. Los temas que debemos desarrollar de esta manera son temas que se prestan más a la presentación de imágenes para poder visualizarlos, entenderlo y de esa manera retener mejor la información. En cambio, cuando tenemos otros temas con respecto quizás a enfrentamientos, a batallas, a explicar causas sobre algunos hechos, entonces ahí se presenta mejor una pizarra para poder desarrollar, como lo hemos estado haciendo en adelante. Por ahora vamos a hacerlo de esta manera, como te digo, pues lo necesitamos. Por ejemplo, mira, nosotros en Historia del Perú lo que estamos desarrollando es el siglo XVIII, es decir, de 1700 a 1800. Pues resulta que el siglo XVIII, 1700 a 1799, para ser más preciso, ¿no? 100 años, es un siglo, recuerda. Ese siglo es conocido en Europa con el nombre de el siglo de las luces, ¿ya? El siglo de las luces o iluminismo. Y sucede que allá en España, durante ese siglo XVIII, estaban reinando los personajes cuyos nombres ves a continuación en la pantalla. Mira, Felipe V, Fernando IV, Carlos III y Carlos IV. Pues resulta que todos estos reyes son de una misma familia o dinastía, conocida con el nombre de los Borbones, aquellos que ingresan al reinado de España en 1700 tras vencer en las guerras de sucesión española. Quiere decir que estos reyes, o mejor dicho, esta familia, los Borbones, son los que van a reemplazar a los Habsburgo, que gobernaban España por 200 años. Ahora ya no, ahora son los Borbones. Y resulta que estos Borbones, Felipe V, que es el primer rey Borbón, ojo, acuérdate eso para tu examen, ¿eh? Primer rey Borbón de España, Felipe V. Luego Fernando VI, Carlos III. Y a este hay que recordarlo porque este señor Carlos III es el personaje que realizó la mayor cantidad de reformas borbónicas. Clase pasada, no sé si recordarás, hemos hecho las reformas borbónicas, es decir, una serie de cambios que los reyes de España decidieron hacer para mejorar la economía de su país. Por ejemplo, no sé si recordarás que mediante la reforma borbónica se crearon dos nuevos virreinatos, se creó la audiencia de Cusco, se eliminó los corregimientos, se creó las intendencias, se expulsó a la orden de los jesuitas, se dio libre comercio, ¿no? Etcétera. Se dieron muchas reformas borbónicas y resulta que en el siglo XVIII, ¿no? El rey que dio la mayor cantidad de reformas fue este señor llamado Carlos III, mira. ¿Ok? Listo, hasta ahí tenemos dos datos importantes. Tres datos importantes. Número uno, el primer rey Borbón de España es Felipe V. Aquí está, uno. Segundo dato importante, el rey que realizó la mayor cantidad de reformas borbónicas, Carlos III, su descendiente. Van dos. Tres, tercer dato, a lo largo del siglo XVIII, inclusive siglo XIX para el XX todavía, ¿ya? Quienes van a reinar en España son la dinastía Borbón, también llamado la Casa Borbón, los que reemplazaron a los Habsburgo, ¿ok? Eso quedó claro entonces, ¿ah? Ahí está muy claro. Por lo tanto, el siglo XVIII, 1700 a 1799, es un siglo también que se dio grandes acontecimientos en otras partes del mundo. Por ejemplo, mira, en el norte de América estaba sucediendo esto que tú ves a continuación. Mira, esta imagen que tú ves a continuación, si lo agrando mucho se va a pixelear, ¿no? Hay más o menos. Esta reunión que están aquí, estos personajes, este cuadro, ¿no? Está representando un momento histórico de toda la vida de la humanidad. Se está dando el nacimiento de un nuevo país. Para ser más preciso, un 4 de julio de 1766 se está estableciendo la libertad de 13 colonias que se ubicaban en el norte de América y de esa manera están haciendo un nuevo país llamado, ¿alguien sabrá cómo se llama ese nuevo país? Los Estados Unidos. ¿No es así? Los Estados Unidos se está desprendiendo de los ingleses y mediante una guerra de liberación que va a durar muchos años más todavía, es que ellos están dando nacimiento a este nuevo país, ¿no? Estados Unidos.
¿correcto? De esa manera tú vas a ver que cuando nace Estados Unidos va a tener a su alrededor, mira aquí, 13 estrellitas, 13 estrellas, las cuales representan a las 13 colonias, por decir las 13 ciudades, ¿ya? Para que te des cuenta mejor, las 13 ciudades, Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Pensilvania, Massachusetts, Delaware, New Hampshire, etcétera. Son 13 en total, ¿sí? 13 colonias que se liberan. Y a partir de esas 13 colonias que se ubicaban hacia el Océano Atlántico es que van a ir apareciendo otra serie de colonias más, perdón, va a ir apareciendo otra gran cantidad de ciudades más hasta hoy en día, ¿no? Que son más de 50 estados, ¿no? Los Estados Unidos está conformado por más de 50 estados en la actualidad, pero nace a partir de 13 estados que eran 13 colonias, ¿no? Pero bueno, eso tú lo vas a ahondar más en tu curso de Historia Universal, ¿no? Tu profesor de HU es el que te va a explicar más sobre eso. Yo lo que te diciéndote en este momento es para que te des cuenta que el siglo XVIII, el siglo en el cual se van a dar grandes rebeliones indígenas en nuestra historia peruana, en ese mismo siglo estaban naciendo los Estados Unidos allá en el norte de América. Ese mismo siglo allá en España estaban gobernando Felipe V, Fernando IV, Carlos III, Carlos IV. Y resulta que ese mismo siglo en Europa se está desarrollando un movimiento conocido con el nombre de, a ver si lo conoces, ¿sabrás o no sabrás quiénes son esos personajes que están a continuación? ¿Te suena o no? Historia Universal, quizás ya has llevado el tema o quizás no. ¿Te sonará? Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau. Mira, sigue la flechita, sigue el cursor que te estoy señalando. Jean-Jacques Rousseau. Marie Arouet, más conocido como Voltaire, ¿no? No creo que le digas Voltaire, ¿no? Se pronuncia Voltaire. El francés, Voltaire. El suizo, Jean-Jacques Rousseau. Este otro de acá, mira, Carlos, o Charles en francés si quieres, ¿no? Carlos de Secondat, varón título de nobleza, no varón con V de macho, no, sino varón con B, se refiere a título de nobleza, él es varón de la Brette y Montesquieu, por eso que Charles de Secondat es más recordado como Montesquieu, francés también, ¿no? Francés. Y por aquí ya no tenemos a un filósofo, porque él es filósofo, ¿ya? En cambio este señor, ¿no? Este señor es economista, Turgot, ¿ok? Pues resulta que tanto Adam Smith, por ejemplo, Immanuel Kant, eh, John Casey, otros nombres te estoy dándote, esos señores, al igual que Turgot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, de Alembert, etcétera, todos estos personajes son del siglo XVIII y todos se relacionan debido a que forman parte de un movimiento filosófico basado en la razón y de alto espíritu crítico. Es decir, criticaban todos los males de la época, el absolutismo, la diferencia de clases sociales, la acumulación de las riquezas, la concentración de los privilegios del clero y la nobleza, ¿no? Proponían nueva forma de gobierno. ¿Ya te suena o no de qué estoy hablando? Pues si no te suena, te doy a entender, mira. Sucede que en el siglo XVIII en Europa se desarrolló un movimiento llamado la Ilustración. Y estos señores son los ilustrados, es decir, personajes que a través de sus ideas estaban, como el nombre lo dice, estaban ilustrando nuevos tiempos, estaban planteando, proponiendo grandes cambios. El absolutismo no lo es todo. Podemos tener representación, pueblo, levante la mirada, no la agache ante un opresor. Uy, caramba, COVID creo. No, para nada, chico, para nada. Estamos bien. Escucha. Entonces, estos señores lo que hacen en el siglo XVIII es proponer una nueva forma de gobierno, fuera del absolutismo, fuera de los privilegios del clero, ¿no? Un tipo de gobierno en el cual el poder del rey esté controlado. A eso se le puede llamar monarquía parlamentaria, o si no, también se le llama república, cuando ya no existe rey, sino un presidente el que nos va a gobernar. Por lo tanto, todo esto acerca de un cambio de mentalidad gracias a la ilustración, es un movimiento sumamente importante, chicos. ¿Por qué te digo? ¿Por qué te digo? Porque esta ilustración, este movimiento filosófico de ellos, va a influenciar para que ellos
se levanten en armas contra los ingleses y se liberen. Ojo, te estoy diciendo para que va a influenciar, ¿ah? No te estoy diciendo, profesor, debido a la ilustración, las 13 colonias se convirtieron en Estados Unidos. No, 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 no fue debido a eso. Hay otras causas. Lo que te estoy diciendo que es las ideas de la ilustración van a influenciar, ¿ya? Van a influenciar para que las 13 colonias se independicen. Inclusive van a influenciar para que estalle la famosísima Revolución Francesa que vas a ver también en HU. Y va a influenciar más adelante va a influenciar para que en América del Sur los sudamericanos, los hispanoamericanos se levanten en armas y busquen la independencia del Perú, de Chile, de Argentina, pero eso es un poquito más adelante, ¿ok? Ahora lo que yo quiero que te quede en claro es que en el siglo XVIII se está dando el nacimiento de los Estados Unidos, uno. Segundo, se está dando en Europa el movimiento de la Ilustración. Y tercero, que en América nos están, y en España están gobernando los Borbones, ¿ok? Ahora, si tú me preguntas, profesor, ¿y qué pasaba aquí en América del Sur? A mí me interesa Peruvian. ¿Qué pasaba aquí? Pues sucede que si estamos en el siglo XVIII, en el Perú se estaban dando las reformas borbónicas. Se cree, la clase pasada. Bueno, si no has visto la clase pasada, entonces estás un poco perdido, ¿eh? Pero si has atendido la clase pasada, sabes que en el Perú se estaban creando nuevos virreinatos, se eliminaban los corregimientos, se expulsaban a los jesuitas, todo eso se daba en el siglo XVIII, ¿ok? Hasta ahí quedó claro. Mira, el mejor ejemplo no te lo puedo dar, ¿ah? ¿Qué dice ahí? Rebeliones indígenas, siglo XVIII, 1700. Y estos dos personajes representan a las más grandes rebeliones indígenas. Esta es la número 2, la de Juan Santos Atahualpa, 1742. Y la más grande rebelión indígena, la que está dirigida por este otro señor. Este otro señor que tú ves aquí, todo bien galán, ya mira, de buena postura, ¿no? Y que lleva, mira, en el cuello lleva colgado como una especie de collar, no es así, pero como una imagen del sol. Se está reivindicando como descendiente de los hijos del sol, como un inca. Pues sucede que este señor que está aquí, mira abajo qué dice, era curaca, es decir, era jefe indígena, no es cualquiera, no es un hombre del pueblo trabajador, no, este señor era un jefe de los indígenas, una especie de alcalde, algo parecido. Pues pero cualquiera puede ser alcalde. No, cuidado. En esos tiempos, quien llegaba a ser alcalde, es decir, quien llegaba a ser curaca, era descendiente de las antiguas familias de la nobleza inca, por si acaso, nada de que por votación vamos a elegir a cualquiera, no. Este señor era curaca de Surimana, Pampamarca y Tungazuca. O sea, de 3 lugares, correcto, chicos, sí, de 3 lugares. A ver, dime, ¿cómo se llama este señor cuyo verdadero nombre es, o sea, quiero el nombre con el cual se le conoció, porque el verdadero nombre de este señor era José Gabriel Condorcanqui y Noguera. Ahora dime tú, ¿cuál es el nombre con el cual él se autoproclamó? Ya lo sabes, ¿sí o no? Túpac Amaru II, descendiente del último inca de Vilcabamba, Túpac Amaru I. Por lo tanto, chicos, a lo largo del siglo XVIII, cuando en Europa se está dando la Ilustración, cuando en España reinan los monarcas borbones, cuando en América del Norte se va a dar la independencia de las 13 colonias, durante ese tiempo sucede que acá en nuestro territorio, en la tierra peruana, que no se llamaba, recuerda, Perú, no era un Perú libre, sino estábamos bajo dominación española, se le llamaba el Virreinato del Perú, ¿no? ¿Sí? Sucede que durante el Virreinato del Perú, a lo largo del siglo XVIII, se dio una gran cantidad de rebeliones indígenas. Y te digo una gran cantidad porque se suma más de 80 rebeliones, hijo. Más de 80. ¿Escuchaste, hijo? Más de 80. Lo que sucede es que nosotros conocemos las más importantes, nada más. Bueno, las que han impactado más es la que conocemos. Inclusive, quizás alguno de ustedes no ha escuchado esta rebelión, la de Juan Santos. Quizás esta sí se ha escuchado, ¿ah? La de Túpac, Tupac, Figuretti, él está en todas, ¿ah?
puedes encontrar colegios, avenidas, ¿no? Centros de estudio, cooperativas, mercados, ¿no? Con el nombre, ¿no? Asentamiento humano Tupac Amaru segundo, ¿no? No nos sacarán de aquí. Cuando van y toman un cerro, ahí ponen sus casitas, no sé, Tupac Amaru, dice, ¿no? Inclusive un presidente del Perú tiempo atrás, a ver, vamos a ver, 40 y 50 años atrás, llegó a nuestra presidencia Juan Velasco Alvarado, jefe del Comando Conjunto, un militar. Y resulta que durante Juan Velasco Alvarado y luego el sucesor de él, llamado Morales Bermúdez, se aplicó el plan de desarrollo del Perú con el nombre de el Plan Tupac Amaru. Le dieron el nombre de este señor, Plan Tupac Amaru, al plan de gobierno de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, nuestro estimado Tupac Amaru está en todas. Es muy conocido. Y si conoces un poquito más de historia, conocerás a este otro señor, Juan Santos Atahualpa. Según decía él, ojo, según decía él, descendiente del Inca, su propio apellido lo dice, ¿no? Descendiente del último Inca antes de la conquista, Atahualpa, ¿no? Ese que fue capturado por Francisco Pizarro allá por 1542 y que luego lo mandó a ejecutar, ya, ese mismo, perdón, 1532 me corrijo, ¿ya? El Inca Atahualpa fue capturado en 1532 y ejecutado meses después en 1533. Pues desde ese entonces, de 1532 a 1742 han pasado 200 años. Mira, 200 años después, este personaje está sosteniendo ser descendiente de Atahualpa. Pero bueno, el punto que quiero que te acuerdes aquí para tu examen es que durante todo el siglo XVIII se dio una larga serie de rebeliones indígenas, más de 80 rebeliones. Y sucede que de todas las rebeliones indígenas que se dieron, de todas, había algo en común, algo en común. Es decir, ¿por qué se van a dar tantas rebeliones indígenas? Obvio que se va a dar debido a la explotación, ¿sí o no? ¿No? Debido a la miseria, debido a los abusos de los españoles, ¿correcto? ¿No? Eso es obvio que todas ellas se van a levantar y todas ellas, desgraciadamente, todas ellas van a fracasar, ¿sí? Pero sucede que, pero sucede que de todas esas rebeliones indígenas, ¿no? Algo muy coincidente en el siglo XVIII era que se levanten en armas debido al odio que le tenían a su corregidor. Acuérdate esa palabrita, corregidor, eso lo hemos visto en clase pasada, corregidor. Resulta que el corregidor, hijo, es un gobernante regional, es un español, ¿sí? Es un hijo de España. Y resulta que el corregidor es el encargado de gobernar las regiones y por lo tanto, entre sus funciones están, uno, cobrar los tributos. Segundo, aplicar la mita, especialmente la mita minera. Es decir, el corregidor tenía que ir a las diferentes comunidades indígenas y llevar a los indígenas a que trabajen en las minas. Y el trabajo en las minas, chicos, era muy, pero muy explotado, muy maltratado. No te exagero con decirte que miles, no unidades, no cientos, sino miles de indígenas van a morir debido a los trabajos excesivos que realizaban en las minas. Por eso que el trabajo de la mita minera era muy odiado. Por lo tanto, el indígena soportaba la mita minera, soportaba el pago de tributos y agachaba la cabeza a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII contra los abusos de los españoles. Pero, y esto fue la gota que derramó el vaso, porque tú miras, profesor, entonces por eso se levantaron en armas. Sí, por eso se levantaron en armas, pero hubo algo más. Esto es fijo, ¿ah? 4 puntos en el examen, ¿ah? Fijo, fijo. Lo que te voy a explicar a continuación. En el siglo XVIII, los corregidores obtuvieron del rey de España un permiso especial por el cual ellos podían venderle productos a todos los indígenas que estaban dentro de su provincia, dentro de la gobernación que dirigían ellos. A eso se le conocía con el nombre de el reparto mercantil. ¿Me escuchaste? ¿No es así? El reparto mercantil. Quiere decir que
El corregidor tenía el derecho de vender productos y el indígena tenía la obligación, escúchalo bien, no tenía la opción, tenía la obligación de comprarle esos productos al corregidor. Profesor, ¿qué pasa si no le servían esos productos? No importa, igual tenían que comprar. Profesor, pero si no les es útil, no importa, tienen que comprar, porque así lo han dispuesto los españoles y hay que obedecer. Profesor, ¿y qué pasaría si no hay plata? No tenemos cómo pagar. No hay problema, hay fiadito. Hay fiadito. Hay fiado, hay fiado. El corregidor te obligaba a comprar los productos y si no le podías pagar, luego le ibas a pagar trabajando más horas en las minas para poder pagarle al corregidor. Este reparto mercantil, es decir, este derecho del corregidor fue lo que terminó por colmar al indígena, ¿no? Ya no pudo más. Ya. Aguantó la mita, aguantó los tributos, soportó, ¿no? Soportó la vida miserable, ¿no? Debido a la explotación española, pero el reparto fue algo que terminó colmando su paciencia, ¿no? La humillación en la que vivían. Por eso que se dieron más de 80 rebeliones a lo largo del siglo XVIII. La principal, la de Túpac, y la de Juan Santos Atahualpa. Y cada vez que había una rebelión, cada vez que en alguna comunidad, en algún pueblito de nuestro Perú, los indígenas se levantaban en armas, ¿sabes cuál era lo primero que querían hacer ellos? Buscar al corregidor, capturarlo, hacerle un juicio, o si fuera sin juicio, y ejecutar al corregidor por los abusos, por los ultrajes que cometía contra la población indígena. En conclusión, a lo largo del siglo XVIII estaba de moda, en las rebeliones indígenas estaba de moda, ¿ah? Chapa a tu corregidor y déjalo paralítico. Sería bueno que paralítico, no, lo ejecutaban, lo ejecutaban. Por eso es que vamos a ver más adelante cuando Túpac Amaru se levante en armas, ¿cuál va a ser el primer acto de su rebelión? Capturar al corregidor, lo enjuicia y ejecuta al corregidor Arriaga. ¿Ya? Es un poquito más adelante. Por ahora, continuemos. Mira, ¿quedó claro? ¿Ah? Repito. 1. Durante el siglo XVIII en el Perú se dieron las rebeliones indígenas. 1. 2. En ese mismo siglo en Europa se dio la Ilustración, que más adelante va a influenciar en América del Sur. 3. En ese mismo siglo se da el nacimiento de los Estados Unidos. Y en ese mismo siglo, en el Perú, en España, están reinando los Borbones. Felipe, Fernando, Carlos. Hasta ahí quedó claro. 1, 2, 3, 4. Listo, quedó todo eso. Mira aquí. Situación del virreinato. Esto ya te lo expliqué, pero ahora lo vas a ver de una manera en imagen, pues, ¿no? En imagen lo vas a observar. No, ahora lo vas a visualizar, ya no lo vas a escuchar ya. Si acá la imagen te dice que él es Felipe V, a ver qué pasa si lo... Ah, se aguanta, ahí está, ¿no? Mira, si la imagen te dice, si la imagen te dice que él es Felipe V y que este es Carlos III, y además te dice que son Borbones, eso ya lo sabías, ¿ya? Por lo tanto, te das cuenta que esta imagen que está en el centro, esta insignia, este escudo de armas, pertenece a la familia Borbón. No la vas a confundir con los Habsburgos, ¿sí? Este es de la familia Borbón, entonces. Pues sucede que hace un momento te decía que Felipe V fue el que inició la reforma borbónica, ¿no? Sigue la manito, mira. La reforma borbónica. Pero resulta que Carlos III es el que realizó la mayor cantidad de reformas. Eso también te lo dije. Pues bien, sucede que esta reforma borbónica que van a hacer los reyes va a ser influenciado por la Ilustración, que ya te expliqué, que fue un movimiento filosófico que criticaba los males de la época, y también va a ser influenciado por otro movimiento, pero ya no filosófico, sino un movimiento económico llamado el liberalismo, que consistía, como su nombre lo dice, ¿no?, en dar una mayor cantidad de libertades y participación para que de esa manera se progrese más. ¿Ok? Entonces, el liberalismo y la Ilustración influenciaron en las reformas borbónicas. Unas reformas borbónicas que se hizo con el objetivo de mejorar la situación de España,
pero que desgraciadamente maltrataba más a la población indígena e inclusive los criollos se sentían afectados. ¿Ah? A ver, por partes, si no te acuerdas, como dijo Jackson. ¿Conoces a Jackson o no? A Jason, el de Viernes 13. Viernes 13. ¿Has visto Viernes 13? Creo que no es de tus tiempos, ¿no? De mis tiempos. Yo recuerdo allá en tiempos lejanos, no, tampoco la prehistoria, no, tan viejo no soy, ya no sé, sea chistoso. Allá en tiempos míos había una película de terror llamado Viernes 13. Y resulta que el personaje principal era Jack, o Jason también llamado, el cual desaparecía, se llevaba a las personas y los descuartizaba en partes, así, los cortaba en partes. Sí, en partes. Continuamos con el tema. Entonces, a ver, como dijo Jason, vayamos por partes. ¿Sí? Este que está aquí representa a un español. Los españoles que viven en América se les llama peninsulares, porque vienen de la península ibérica, ¿no? Península ibérica se le llama geográficamente al lugar donde está España y Portugal. Por lo tanto, este es un peninsular, un español. El que está aquí del otro lado es un descendiente de español, pero nacido en América. Por lo tanto, como no nació en España, como nació en América, entonces se le llama criollos. ¿Ok? Quedó claro, ¿ya? Criollos. Ahora, los criollos obviamente no son maltratados. Hay criollos de una posición económica estable, pero también hay criollos humildes. Pero en la vida van a ser pobres como los indígenas y menos van a ser explotados como los esclavos, ¿sí? Por lo tanto, el criollo está en una condición acomodada por ser descendiente de los españoles, pero ojo, escucha, no tienen poder político. El virrey jamás va a ser un criollo, el corregidor no es un criollo, el intendente no es un criollo, el edil, no. Los cargos políticos están reservados para los españoles, para los que vienen de allá, del otro lado del océano Atlántico. ¿Ya? Pero el criollo no tiene quizás mucho que quejarse porque tiene estabilidad económica. Sin embargo, las reformas borbónicas empezará a afectar a muchos criollos, sus ingresos, su dinero. Por eso es que muchos criollos van a estar a favor de las rebeliones indígenas que se van a dar. Muchos criollos se van a sumar a las rebeliones indígenas. ¿No? Muchos convenidos, ¿no? Convenidos porque les está afectando la reforma. Ahora, mita minera, trabajo en las minas, aumento de los impuestos, será parte de la reforma, el trabajo en los talleres textiles, eso se le llama los obrajes, ¿correcto? Por lo tanto, el peninsular sigue de lo mejor en América, sigue gobernando y explotando al indígena. El criollo está siendo un poco afectado por estas reformas que están dando los reyes de España, pero el indígena es más golpeado. Tiene que trabajar más en la mita minera, tiene que pagar más impuestos y tiene que trabajar más también en los talleres textiles, en los obrajes. ¿Ok? Todo esto tiene que soportar. Pero como te dije, ¿no? ¿Cuál va a ser la última gota que terminó por cansar al indígena? El reparto mercantil. ¿Ok, chicos? Entonces, quedó claro esto, ¿ah? Quedó claro esta imagen. ¿Ah? Si no estás entendiendo, lo repetimos. La reforma borbónica fue una serie de cambios realizados por los reyes de España con la intención de sacar a España de la crisis económica en que se encontraba. Punto 1. Punto 2. Quien inicia la reforma borbónica será Felipe V, primer rey Borbón de España. Y quien realiza la mayor cantidad de reformas borbónicas, Carlos III. Cerrado. 2 puntos. Tercer punto. Entre las diferentes reformas borbónicas que se dieron, tenemos la creación de 2 nuevos virreinatos, la creación de la Real Audiencia, de la Audiencia de Cusco, la eliminación de los corregimientos, la creación de las intendencias, elevar los impuestos, ¿no? Y es ahí donde les dolió a algunos criollos y a muchos indígenas, ¿no? Los impuestos, el trabajo. Bien. Dato 4. En América, el gran beneficiado siempre iba a ser el peninsular, el español que estaba en América gobernando, dominando, ¿sí o no? El criollo es el descendiente de los españoles, ¿no? Descendiente de españoles, pero que nace en América y que por lo tanto no tiene
derecho político, no tiene participación política, pero sí tiene estabilidad económica. Pueden haber muchos humildes, hay pobres, sí, ¿no? Pero como te dije, no son explotados ni marginados como el indígena o el esclavo. Dato 5. Las reformas borbónicas tuvieron fuerte influencia de la Ilustración, de este movimiento razonado y del liberalismo, este movimiento económico. Y el último dato, el dato 6. El más afectado por las reformas borbónicas fue el indígena, ya que aumenta su trabajo en las minas, ya que aumenta los impuestos, ya que aumenta su trabajo en los talleres textiles, en los obrajes. Listo, chicos, ¿ah? Entendido hasta allá. Continuamos, mira. Aquí está. Rebelión de Juan Santos Atahualpa. Esto sí te voy a pedir que copies, chicos. Si te das cuenta, en las diapositivas no hay mucho contenido. Por lo tanto, vas a copiar tu clase, lo que tienes que tener en el cuaderno para que luego le tomes una captura y me lo envíes por, como siempre lo has estado haciendo, ¿no? Es aquí, ¿ya? La pizarra es la diapositiva, ¿no? No es demasiado lo que hay que copiar, tampoco no, hay que ser consciente. En la vida te voy a decir, cópiate un montón de... No, 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 no. Acá he buscado, he seleccionado datos precisos para que copies cosas puntuales nada más, ¿no? En las imágenes, no, pues no te estoy pidiendo las imágenes, ¿no? Tú vas a poner en tu cuaderno título, rebeliones indígenas, por ejemplo, ¿no? Luego de ahí ves, copias, ¿no? Reforma borbónicas, Felipe V, así como si fuera un pequeño esquema, ¿no es así? Pequeño, humilde, nada más, ¿no? No te compliques, no te estreses, ¿ya? Pero tampoco no te relajes, ¿eh? Jamás, jamás, no, ni te estreses demasiado, no te hagas complicación, pero tampoco te relajes, pues no seas abusivo, ¿ya? Así, término medio. Reformas borbónicas, ¿ya? Copias esto también, obvio, no es así, porque de acá tiene que venir el bimestral, ¿o no? Rebelión, una de ellas, la de Juan Santos Atahualpa. Él se va a levantar en la ceja de selva, es decir, en el ingreso hacia la selva central. Resulta que ese lugar se le conoce con el nombre de El Gran Pajonal. Sí, mira, si ves aquí el mapa del Perú, la zona verde que se encuentra más sombreada es la parte donde, es la parte donde se va a extender la rebelión de Juan Santos Atahualpa. ¿Sí? A esa parte de aquí se le llama, donde está la manito, mira la manito, se llama el Gran Pajonal, ¿ok? La selva central. Quiere decir que Juan Santos Atahualpa en 1742 se levantó en la zona del Gran Pajonal durante el gobierno de, en ese momento, quien era el virrey del Perú era el señor Antonio de Mendoza. Antonio de Mendoza, más conocido como el Marqués de Villagarcía. ¿Sí? Resulta que la rebelión de Juan Santos Atahualpa tenía tres claros objetivos. Número 1, expulsar a los españoles. Juan Santos no quería saber nada de estos hijos de España, que habían explotado ya durante mucho tiempo estas tierras. ¿Ya? Segundo, restaurar el antiguo imperio del Tahuantinsuyo. Quiere decir que él quería regresar a lo que ya había sido exterminado 200 años atrás, cuando muere Atahualpa, cuando ejecutan a Túpac Amaru primero, ojo, primero, ¿no? Ese tiempo atrás, ¿ya? Pues resulta que él quiso reivindicar. Para eso había que expulsar a todos los extranjeros, votar a los españoles y bueno, qué pena también a los hombres de raza negra que habían llegado pues como esclavos, también sacarlos a ellos, que decía Juan Santos Atahualpa, quería pues de que estas tierras sean nuevamente de los que estuvieron desde un inicio aquí, pues, ¿no? Los descendientes indígenas del antiguo imperio inca. Esta rebelión de Juan Santos Atahualpa no va a, míralo bien, mira la fotito, por si te pongo imagen en el examen bimestral y te digo, de las siguientes imágenes, reconozca usted la importancia de cada uno de ellos. Y te pongo la imagen de él. Ah, y no te pongo su nombre, ¿ah? Ya le tomaste una foto así ya, visual, ¿sí o no? Listo, mira. Resulta que su rebelión no se va a extender demasiado, no va a impactar demasiado y nunca va a ser derrotado, ¿sí? El virrey que te estoy diciéndote, Antonio de Mendoza, no logra vencer a Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa se retira con lo que tiene de su ejército, se retira hacia la selva
y su historia desaparece. Hay investigaciones que hablan acerca de que él muere producto de algún tipo de enfermedad, que muere asesinado por uno de sus, alguien lo traiciona y lo van a asesinar. El punto está de que no hay una, no hay una seguridad al 100% de cuál fue el final de Juan Santos Atahualpa. Lo que se sabe es que él se marchó hacia la selva, ¿sí? Y de ahí desapareció Juan Santos Atahualpa, ¿no? Por eso es que Juan Santos Atahualpa lo que quería era la desaparición de los repartos. Ya sabes qué cosas son los repartos. El derecho del corregidor a vender productos. Exterminar los trabajos forzados, por ejemplo, el trabajo en las minas, la mita, por ejemplo, y la instauración de un nuevo orden, es decir, regresar al antiguo imperio inca, ¿sí o no? Y acabar con el virreinato del Perú. Él tuvo mucho, este señor, otra vez ahí está su carita, este señor Juan Santos Atahualpa tuvo mucha ayuda de etnias, es decir, de pueblos de la selva. ¿Sí? La selva lo apoyó bastante, como por ejemplo, no sé si has escuchado el nombre Shipibos, los Campas, los Conibos, los Machillengas, ahí está, ¿no? Esas etnias, esos pueblos indígenas, perdón, de la selva, van a apoyar a Juan Santos Atahualpa. Y de esa manera Juan Santos Atahualpa no fue derrotado por los españoles. ¿Ok? Los españoles también les era muy complicado subir hacia la sierra y de ahí adentrarse hacia la selva, peor todavía. ¿Ok? Entonces le era difícil a los españoles poder vencer. Pero si tú hubieras dicho, profesor, y al final si hubieran seguido luchando, hubiera vencido Juan Santos, no hubiera podido vencer. Los españoles eran más. Era cuestión de tiempo. Era cuestión de más organización de los españoles, pero en algún momento hubiesen vencido a Juan Santos Atahualpa, ¿ok? Acá te dejo dos nombres importantes, mira. Uno, la rebelión que se inicia en el 42 de Juan Santos Atahualpa, se está iniciando cuando el virrey del Perú era este señor, Juan Antonio de Mendoza, más conocido como Marqués de Villa García. Y para 1756, cuando Juan Santos Atahualpa desaparece, porque como te dije, no fue derrotado, no hubo una batalla final, ¿no? No se encuentra su cuerpo de Juan Santos Atahualpa. Entonces, para ese año, el virrey del Perú ya no era Villa García, sino era José Antonio, ¿sí? Pepe Toño, como dicen en el barrio, ¿no? José Antonio, Pepe Toño. José Antonio Manso de Velasco, más conocido como Conde de Superunda. Te doy un datito ahí, mira. Cuando José Antonio Manso de Velasco era el virrey del Perú, por aquellos tiempos, el Perú fue víctima de un terrible terremoto que destruyó Lima y el Callao. Un terrible tsunami, ¿sabes lo que es el tsunami, no? El agua que sale del mar y se adentra a la tierra, ¿no? ¡Pum! Arrasó el Callao. Quedó muy devastada nuestra Lima y nuestro Callao de esos tiempos, Y obvio, muchos muertos, obvio. Entonces, el virrey Manso de Velasco fue el personaje que tiene la obligación de reorganizar, de reconstruir Lima y el Callao después de ese terrible terremoto. Por lo tanto, como él es el que tuvo que reconstruir Lima y el Callao después de esta destrucción, el rey de España le da este título de Conde de Superunda. Quiere decir que este nombrecito, que es el título de nobleza de Manso de Velasco, no era un título que lo tenía siempre, sino lo va a adquirir después del terremoto, porque resulta que Superunda significa sobre las olas. Y Manso de Velasco es el que tuvo que reconstruir Lima después de las olas que destruyeron el Callao, ¿sí? Después del terremoto y las olas que llegaron. Por eso que el rey le dice, conde sobre las olas, conde de Superunda. ¿Listo, chicos? Quedó claro entonces, tanto Villa García como Manso de Velasco. Enfrentarse, orden religiosa de los franciscanos, Fuerte Químin. Así. Aquí están las etnias selváticas, mira, Shipibos, Conibos, Ashanincas, para que copies en tu cuaderno quiénes son los que apoyaron a Juan Santos Atahualpa. Ahora, si te pregunta, profesor, no entiendo esto, ¿por qué acá dice enfrentarse, orden religiosa, franciscanos, Fuerte y Químire? Ya, te digo, a ver, como dijo Jack, ¿no? Por partes, vayamos por partes. Dato 1.
Una orden religiosa, una orden sacerdotal es una agrupación de sacerdotes católicos, ¿ya? Que van a venerar a un santo en particular. Por ejemplo, imagínate que unos 200 sacerdotes católicos han sido elegidos para que se encarguen de rendirle el culto a San Francisco de Asís. ¿Ya? No adorarlo, ¿eh? No, eso sería idolatría, eso no, eso está prohibido, eso no, sino se encargan de su cuidado, se encargan de celebrar su día de fiesta, por ejemplo, el día de San Francisco, ¿no? Se encargan de pedirle a San Francisco interceda ante Dios, empiezan a hablar de la vida de San Francisco. Entonces, esas personas encargadas se le va a conocer con el nombre de los franciscanos, ¿correcto? Entonces, los franciscanos es una orden religiosa, una orden católica. Y así existen muchas órdenes. Por ejemplo, la orden de los agustinos. Ya sabes, pues por el santo de San Agustín, correcto, ¿no? La orden católica de sacerdotes agustinos, ¿no? La orden de los jesuitas, que surge a partir de la Compañía de Jesús. La orden de los carmelitas, por ejemplo, que viene a ser otra orden, ¿ok? Como te iba diciendo, una orden sacerdotal, una orden religiosa es ello, ¿ok? Franciscanos, dominicos, jesuitas, carmelitas, existe una gran cantidad de órdenes religiosas, órdenes sacerdotales católicas. Pues resulta que sucede que cuando los españoles llegan a América, no solamente llegan los conquistadores, sino también llegan las órdenes religiosas católicas. ¿No? Llegan los franciscanos, los jesuitas, los carmelitas, los dominicos, etc. Y muchos de ellos se encargan de la educación, otros de la prédica de la religión católica, y muchos de ellos son misioneros. ¿Sabes lo que es un misionero? ¿No? Una persona que viaja a lugares recónditos, lejanos, para predicar la palabra de Dios. Ahora, y hay un pequeño detalle con todo perdón, por favor, Señor, no se vaya a molestar conmigo, por favor, ¿sí? Estas órdenes religiosas, más que predicar la palabra del Señor, lo que hacían era meter golpe. En pocas palabras te lo digo así de manera popular, de manera criolla te lo digo, meter golpe. Sí, eran unos abusivos. Estos sacerdotes impartían la palabra mediante el castigo, mediante el azote. Ahora, no vamos a decir que pues, son todos, no todos, pues siempre hay uno que otro movido por su fe, sí, pero hay otros que utilizan de mala manera la palabra de nuestro Dios Jehová. No, Jehová no creo que le guste eso, pero desgraciadamente el hombre es lo que hacía esto, pues. Muchos miembros de la orden, ¿qué cosa hacían? Expandían, ¿no? Se expandían, iban a lugares recónditos y apoyados por soldados, intentaban eliminar todo tipo de creencia de las personas que vivían ahí. Y si encontraban a alguien que no creía en la Iglesia Católica, que no creían en el Dios Jehová, y que aún seguía creyendo ¿cómo se llama? En sus antiguos dioses indígenas, ¿no? En la Pachamama, en el dios Inti, en Ilapa, en el dios Huiracocha, entonces los castigaban físicamente, pues, ¿sí? Se les castigaba. A eso se le llama extirpación de idolatría. Mediante el golpe se intentaba borrar todo tipo de creencia religiosa. Solamente la que está trayendo la española debe existir, es decir, la religión cristiana, ¿no? La Iglesia Católica. Pues resulta entonces que los franciscanos cometieron muchos abusos contra la población indígena y también contra la población de la selva. Por eso es que ellos también eran muy mal vistos. Los indígenas la tenían jurada a los franciscanos entonces, pues por abusivos, por abusivos. Por lo tanto, cuando se inicia la rebelión de Juan Santos de Atahualpa, entonces, ¿cuál es un hecho muy recordado? Acerca del enfrentamiento que se da en el fuerte Quimiri, en el cual se va a vencer, Juan Santos vence a los españoles, al pequeño grupo que estaba en ese lugar, y hace que la orden de los franciscanos sean expulsados de ese lugar, ¿no? Que no vuelvan más. Claro, hubo ejecuciones también, ¿no? No digamos que todo fue bonito, hubo pleito, hubo ejecuciones, y los sobrevivientes fueron expulsados de ese territorio. Por eso que de esta parte, algo importante que recordar también es que los franciscanos, por más sacerdotes que hubiesen sido, cometieron muchos errores y cuando estalla la rebelión, se van a ensañar también contra ellos. ¿Ok, chicos? Entonces, quedó claro, ¿ah? Me copias esta información, ¿ah? ¿No? Ni 8 líneas te va a ocupar en tu cuaderno. Rebelión de Juan Santos Atahualpa, ahí tienes los objetivos, tienes al líder que lo dirigió,
tienes dónde se dio en el Gran Pajonal, tienes los virreyes que estaban en ese momento en el Perú y tienes dato importante nada más, 2 datitos suficientes ahí, ¿ok? Bien, este otro señor. Pasamos al siguiente. Como te dije, José Gabriel Condorcanqui Noguera, cacique o curaca, si no, también le podemos llamar, de Surimana, Tungazuca y Pampamarca. Él es descendiente del último inca de Vilcabamba llamado Tupac Amaru I. Por eso que José Gabriel Condorcanqui se hizo llamar Tupac Amaru II, porque fue descendiente del último inca, Tupac Amaru I. Tupac Amaru I fue ejecutado por el, ojo, Tupac Amaru I, primero, uno, number one, como dicen ustedes, ¿ya? Uno. Tupac Amaru I fue ejecutado en 1571 por el quinto virrey del Perú llamado Francisco de Toledo. Ojo, 1571. Ahora, 200 años después, José Gabriel Condorcanqui se está autoproclamando ser descendiente de él. ¿Ya? Aquí sí hay una mayor aceptación de que efectivamente él es descendiente, correcto, sí, él es descendiente. Por eso que se autodenominó Tupac Amaru II, descendiente del Inca. ¿Listo? En cambio, con este otro señor, Juan Santos Atahualpa, no está muy claro que fuese descendiente realmente del Inca Atahualpa, ¿ok? Pues el punto está acá, de que casi 30 años después de la rebelión de Juan Santos Atahualpa, se da la rebelión de este señor, Tupac Amaru II. Si te das cuenta por la imagen, te está representando a un Tupac Amaru occidentalizado. Al decir occidentalizado, quiere decir las costumbres europeas, las costumbres españolas en este caso. Date cuenta su vestir. Él no está vestido como indígena. Él no está vestido como gente humilde, ¿sí o no? Mira, él tiene creo que tiene unos buenos zapatos charol, creo. A ver, vamos a... mire esos zapatos, cualquier cosa. Profesor, está con, ¿qué tiene aquí? Profesor, esos pantalones muy chiquitos, no tenía para comprarse uno más largo. No, es de la época, está bien vestido este señor, ¿ok? Cualquiera no se viste de esa manera. Por lo tanto, él vestía bien porque él es de condición económica, no es adinerado, pero es solvente, él es, como te digo, él políticamente, él era jefe de pueblo indígena y económicamente tenía un comercio de mulas, transporte, se le llama arriero a eso, transporte de mulas. Y con eso realizaba el comercio entre el Virreinato del Perú y el Virreinato de Río de la Plata. Pero el problema estuvo que cuando se dieron las reformas borbónicas, elevaron los impuestos y perjudicaron al comercio que hacía él hacia el otro virreinato, al Río de la Plata. Tiene que pagar más impuestos. Por lo tanto, las reformas borbónicas lo afectó. Al afectarlo, él protesta ante los españoles, quienes no le hacen caso, razón por la cual él se va a levantar en armas debido a, 1, las reformas borbónicas que lo están perjudicando, 2, a los excesivos abusos que cometían los españoles contra el pueblo indígena, porque él también no digamos, profesor, qué convenido, él se levantó solamente porque afectaban su bolsillo. No, 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 no. Esa es una razón. Para una rebelión puede haber muchas causas. Y el hecho de que a él, y de hecho de que implique que lo afectaban a él, eso no quiere decir que no se identificara con el pueblo, no. Él cuando se levanta en armas, lo hace para reivindicar a los indígenas también, que eran muy explotados. Por ejemplo, cuando él estaba llevando a cabo su rebelión, él se convierte en el primer personaje que otorga la libertad a los esclavos. Claro que como él luego va a ser derrotado, no se llevó a la realidad eso, ¿no? Nosotros recordamos a San Martín como el que dio la independencia, la libertad de los esclavos, y luego Ramón Castilla lo hizo totalmente. Esa es otra historia. Pero el punto está de que Tupac Amaru dio el primer paso, fallido, para dar la libertad a los esclavos. En su rebelión se sumaron de toda sangre, ¿no? como dice en la literatura, ¿no? De todas las sangres. En su rebelión estuvieron los indígenas, la base eran miles de indígenas, pero también participaron los esclavos, los hombres de raza negra, que buscaban su libertad también, pero también se sumaron criollos, muchos criollos afectados por la reforma también se sumaron a Tupac Amaru, y por si fuera poco, también se sumaron los mestizos.
Los mestizos se sumaron. Por lo tanto, es lo que se veía inicialmente muy bonito, porque al parecer, qué lindo, ¿no? El futuro Perú se está uniendo, porque resulta que de todas estas sangres, ¿no? Resulta que del hombre de raza negra, del indígena, del mestizo y del criollo, ¿no? De todos ellos es que sale el Perú actual, ¿no? Los hijos, ¿no? Los chicos saben eso, ¿sí o no? Pues resulta que en la rebelión de Tupac Amaru se estaban uniendo todos ellos. Desgraciadamente, se estaban uniendo cada uno con diferentes intereses. Y por lo tanto, su interés no era liberar al Perú para dar nacimiento a un nuevo país. Ese no era su interés. Cada uno tiene su interés. El esclavo quiere su libertad. El criollo quiere no ser perjudicado por las reformas, quiere mayor participación. Pero la rebelión de Tupac, los indígenas, ¿qué cosa querían? Querían regresar al antiguo imperio inca. Ah, profesor, como Juan Santos Atahualpa. Sí, algo parecido. Querían hacer eso. Y ello no le empezó a gustar a los criollos. Por lo tanto, esto que nació muy bonito, luego se fue dividiendo. Hubieron traiciones, muchos que lo dejaron. Va a fracasar la rebelión por la desunión de los que estaban participando en ella. ¿Ok? Tupac Amaru entonces, casado con esta señora llamada Micaela Bastida, una gran mujer, un ejemplo de la mujer peruana, chicas que me están escuchando. Mira, este es para seguirla, este es para ponerse, para recordarla, ¿no? Micaela Bastida, porque esta señora no vais a decir, ah, profesor, solamente era la esposa y por eso la recordamos porque era su esposa. No, para nada, para nada, para nada. Micaela Bastida no solamente es su esposa, fiel compañera, su acompañante, su consejera, sino ella también se encargaba de organizar al ejército, se encargaba de planificar estrategias y de dirigir batallones. Entonces, ella era un cerebro en la rebelión. Aparte de ello, hay otras mujeres indígenas que participaron. Por ejemplo, Tomasa Tito Condemaita. Ese nombre, ¿no? Quizá diga, pues, Tomás, no te escuché. Ese es el Tomasa Tito Condemaita. Era una curaca, era una cacique, es decir, era una jefe indígena, jefe del pueblo de Acos, y también acompañaba, pues así como Micaela Bastida y otras mujeres más en esta rebelión. ¿Ok? Ahora, Micaela Bastida y Tupac Amaru II habían llegado a tener 3 hijos. Ahí están, mira, Hipólito, Mariano y Fernando. Vamos a ver que durante la rebelión de Tupac Amaru, tanto los 2 mayores van a ser ejecutados, ¿no? Ya lo vamos a explicar de manera más detallada todo esto, ¿ya? Pero el tercero se va a salvar y al final va a ser expulsado. Este señor José Gabriel Condorcanqui va a inmortalizar una frase, mira lo que dice aquí al costado: los 2 somos culpables. Lo que sucede es que cuando Tupac Amaru se levanta en armas, captura al corregidor Arriaga, le da muerte, vence a los españoles en Sangarará, iba todo bien, la gente se sumaba, por lo tanto, cuando más gente se sumaba, más indígenas participaban, la emoción más los albergaba, y la emoción dice, ah, nos está yendo bien, sí se puede, sí se puede. Y en medio de toda esa emoción, los indígenas empezaron a clamar, regresemos al imperio inca, votemos a los españoles y que otra vez los indígenas seamos la base de todo este lugar. Y eso no le empezó a gustar a los criollos, ¿no? Ahí estuvo el problema. Los criollos empezaron a alejarse. Los criollos empezaron a decir, momentito. Yo estoy participando porque las reformas hormónicas me están afectando, ¿ya? Yo estoy en una posición acomodada, ¿no? A mí no me conviene de que regrese el tiempo de la época inca, ¿no? Por eso que lo fueron dejando. Inclusive, ¿ya? Y siéntate para esto duele, esto duele, escucha. No todos los indígenas apoyaron a la causa. Hubo muchos jefes indígenas, así como Tupac Amaru es un jefe indígena, ¿sí? Así como él, también otros jefes indígenas apoyaron a los españoles. El más conocido de todos, Mateo Pumacahua. ¿Sí? Ya vamos a hablar sobre Mateo Pumacahua, cómo apoyó a los españoles y luchó contra Tupac Amaru. ¿Ok, chicos? Pues resulta que esta rebelión entonces que va a dar inicio a él, al final fracasa, Tupac Amaru es capturado, Micaela también,
Y durante los interrogatorios en el cual se intentaba que Túpac Amaru confesara quiénes son sus cómplices, ¿no? Durante los interrogatorios, Túpac Amaru inmortalizó esta frase al que lo estaba al que lo estaba interrogando, ¿no? Al que lo estaba interrogando. Los dos somos culpables. Tú por oprimir a mi pueblo y yo por querer libertarlo. Ambos merecemos la muerte. Túpac Amaru no va a delatar a aquellos que lo van a participar. La próxima clase, chicos, vamos a ahondar, por ejemplo, por si acaso sobre esto. Aquí no queda, aquí queda. La próxima clase es Túpac Amaru, parte 2, el regreso, por si acaso. Y ahí vamos a profundizar las causas, el contexto, la batalla, más. Por ahí estamos dando un marco general de Túpac Amaru, ¿sí? Todavía nos falta más hablar de él, cómo fue derrotado, cuál fue su error, qué consecuencias trajo, ¿sí? Cuáles eran todos los intereses de esta rebelión, etcétera, ¿ok? Mira, hasta aquí vas a copiar, mira, hasta aquí, hasta esta diapositiva vamos a llegar por hoy. La próxima clase, como te digo, vamos a profundizar más. Mira, rebelión de Túpac Amaru II, causas, explotación en los obrajes. Ya te dije hace un momento que los obrajes eran los talleres textiles. Uno. Segundo, los abusos en el reparto mercantil. También te mencioné que el reparto mercantil era el derecho del corregidor de vender productos exclusivos a los indígenas. Y el indígena tenía la obligación de comprarlos, ¿correcto? Te dije que estos abusos mediante el reparto mercantil fue algo que relacionó a todas las rebeliones del siglo XVIII, ¿no? Todos estaban cansados del reparto mercantil. ¿Listo? 2. 3. El pago del tributo. Se había elevado el pago debido a las reformas borbónicas. Y ese pago de tributo no solamente afectaba a la población indígena, sino también a los jefes indígenas como Túpac Amaru. Túpac Amaru te dije que era un jefe, era comerciante arriero, tenía mulas, hacía transporte, ¿no? Entre el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. El aumento de impuestos lo va a afectar. Sí, aumento de impuestos. Listo, entonces copias las causas, ¿sí? Copias esto. Explotación en los obrajes, abuso de reparto mercantil, pago del tributo y la mita, los abusos del corregidor Arriaga, específicamente de él, el aumento de impuestos por las reformas borbónicas, ¿no? Apuntas las causas y luego te vas a estas principales acciones, mira. Luego de ahí te vas esto de aquí viene a ser las consecuencias. Mira, vas a apuntar hasta aquí nada más. Estas son 3 consecuencias de la rebelión que vamos a profundizar la próxima clase. Mira. 1. Creación de la audiencia de Cusco. Quiere decir de una institución judicial en el Cusco para que vea más de cerca cualquier futuro levantamiento. Esta rebelión de Túpac Amaru fracasa, pero fue tan impactante que llega hasta oídos del rey allá en España. Entonces el rey de España decide realizar una serie de cambios para que no se vuelva a dar otra rebelión como la de Túpac Amaru. ¿Ok? Entonces, por eso que el rey de España, ¿qué cosa decide? Crear una audiencia en el Cusco. Vamos a ubicar, a ver, vamos a ubicarlo. Mira, un poquito más aquí. Ahí está, mira, eso. Aquí está Cusco, ¿lo ven o no? La manito, mira la manito. Aquí está, ¿no? Pues resulta que en el Cusco no existía una audiencia, un tribunal de justicia máximo. Ahora va a existir para que si hay algún problema entre los indígenas se pueda solucionar y no provoque una nueva rebelión como la de Túpac Amaru. ¿Ok? Una consecuencia. Otra consecuencia, mira, se prohíbe la lectura de los comentarios reales. Sucede que Garcilaso de la Vega es un cronista, un escritor, y su obra, Los comentarios reales del Inca, habla mucho acerca del pasado del imperio andino, acerca de los dioses incas, acerca de su tipo de trabajo, acerca de sus gobernantes. Es un libro antiguo, pero que te habla de cómo fue el imperio. Por lo tanto, los españoles entienden de que este libro, según los españoles, según ellos, este libro es subversivo. Este libro inspira a que los indígenas se quieran levantar en armas, porque este libro les hace recordar cómo eran antes estas tierras. Así que debemos prohibir su lectura. Claro que está por lo bajo, así, y como siempre la piratería está de moda, ¿no? Pero estaba prohibido la lectura de este libro, ¿ok? Los comentarios reales, porque atentaban contra el dominio español.
Dos. Y tres, otra consecuencia de la rebelión de Tupac Amaru fue que se crearon las intendencias. Con esto quedamos, chicos, hasta aquí. Me apuntas, ¿ah? Mira, ¿a qué me refiero? Que el virreinato del Perú, date cuenta, el virreinato del Perú es todo esto que está acá. Mira, sigue la manito. Todo esto es el virreinato del Perú. ¿Sí? El virreinato del Perú va a ser dividido en audiencias. Mira, el norte del Perú es la audiencia de Trujillo, la audiencia de Tarma, la de Huancavelica, la de Cusco, la de Arequipa, la de Huamanga, la de Puno, ¿no? Todas esas son en total 8 audiencias. Claro, aparte está esta región selvática que es la Comandancia General de Maynas, ¿ok? Aparte, pero estas de aquí son los lugares poblados. Entonces se le dividió en intendencias y resulta que las intendencias van a ser la base para que más adelante ahí surjan los departamentos del Perú actual. Esto también lo va a crear los reyes de España. Ya vamos a profundizar la siguiente clase, chicos. Entonces, hasta aquí quedó claro, ¿sí? Mira todo lo que tienes para copiar, que no es mucho, ¿eh? Empezamos con esto, ¿sí o no? Una línea de tiempo con los reyes. Esto de acá arriba no te pido, mira, esto de aquí compete más a literatura. Lo que yo quiero más es que tengas en claro los reyes. Esto de acá. Felipe, Fernando, Carlos tercero y Carlos I. Segundo, que se dio la independencia de las 13 colonias. Tercero, se dio la ilustración. Y cuatro, se dio las rebeliones indígenas. La más conocida, la de Juan Santos Atahualpa, por un lado, la de Juan Santos Atahualpa, y la otra, la de Tupac Amaru. ¿Sí? Pones ahí como subtítulo situación del virreinato y pone, ¿no? Un esquema. Felipe IV Borbón inicia las reformas, Carlos III, el que hace mayor cantidad de reformas. Las reformas fueron influenciados por la ilustración y por el liberalismo. Los afectados, los peninsulares, no, para nada. Ponle carita feliz ahí, ellos no les afecta nada. El criollo sí le afectó en regular medida, pero a quien le cayó todo el peso de las reformas, al indígena, sino por el trabajo en las minas, por el aumento de impuestos y por el obraje. Y eso que no estamos acá poniendo, el reparto mercantil que los golpeó más a los indígenas, ¿no es así? ¿Ya? Aquí está la rebelión de Juan Santos, me copias toda esta información, que es poquito, y me llegas la de Tupac Amaru y llegamos hasta aquí terminamos. Ok chicos, espero que hayan atendido todo, estamos cerrando la clase, te estoy dejándote tu ficha para que puedas completarlo y me lo reenvías en el tiempo que tú puedas, brevedad posible. Nos vemos chicos, hasta luego, cuídense mucho. Sigan en casa, nos vemos.